La memoria en las células. ¿Cómo sanar nuestros patrones de conducta? De Luis Ángel Díaz en colaboración de Silvia de Rojas. Capítulo 3. Frecuencias opuestas y complementarias. El ser humano es como un albergue. Cada mañana llega alguien nuevo. Este es una alegría, este otro es tristeza. Allí viene la mezquindad y aquí una chispa de conciencia. El pensamiento oscuro, la vergüenza, lo malicioso. Puedes encontrarlos a la puerta, sonriéndote, invítalos a entrar. Sé agradecido con quien viene, porque cada uno ha sido enviado como un guía desde el más allá. Rumi. Todo está en el campo electromagnético. A lo largo de los años, he podido comprobar, cada vez más profundamente, que estamos hechos de la misma sustancia que toda la creación. Todo mi trabajo ha estado dedicado a ayudar a los demás, y a ayudarme a mí mismo a sanar la fragmentación interior. A la luz de esto, debemos convertirnos en seres humanos más completos y más vivos, conscientes de que internamente somos tan increíblemente vastos, y maravillosos como lo es todo el universo circundante. Piensa por un momento en el hecho de que estamos enteramente hechos de energía pura. Afortunadamente, gracias a las investigaciones hechas en los últimos 50 años, estas ideas han sido expuestas, aclaradas y desarrolladas de diversas maneras por muchos investigadores. En las últimas décadas, la comunidad científica, y los físicos cuánticos en especial, han descubierto y anunciado al mundo que materia y energía son manifestaciones de lo mismo en diferentes grados de densidad, y que todo lo que existe dentro de un gigantesco campo vibratorio electromagnético. También se ha observado que, al reducir cualquiera de las células que forman el cuerpo humano al nivel del átomo, se encuentran simplemente madejas de energía. Los científicos también observaron que, en el nivel de las partículas que la conforman, el 99,99% de lo que llamamos materia es simplemente espacio vacío. No importa cuán denso sea el objeto de estudio, la mayor parte de él es espacio vacío. En este universo todo es energía, y cada uno de nosotros es una partícula de él. Aquello que hace la diferencia entre comprenderlo o no es la conciencia. Así, una partícula le guiña el ojo a otra partícula, en complicidad. Algo así como si se dijeran: sabemos que somos lo mismo, pero jugamos a que no nos conocemos, ¿sí? Este descubrimiento tiene un profundo impacto en el entendimiento de quiénes o qué somos en verdad. Es evidente que la vivencia de nosotros mismos cambia radicalmente cuando comprendemos con todo nuestro ser, el hecho de que somos energía en diferentes estados de manifestación, en su mayor parte en estado líquido. Esto último no constituye una sorpresa. Aproximadamente el 70% de nuestro cuerpo es agua, la misma proporción de agua que el planeta, y el 85% del cerebro y del sistema nervioso lo es también. El agua tiene una altísima conductividad eléctrica, y entonces es comprensible que los cambios energéticos ocurran en nosotros tan rápidamente, muchas veces sin que nos percatemos de ellos en absoluto. Por ejemplo, mientras lees estas palabras, tu cuerpo está manejando miles de actividades fisiológicas sin cometer el mínimo error. Tus glándulas y sus secreciones hormonales, tu respiración, el latido de tu corazón, la circulación de tu sangre, la digestión de diferentes alimentos, el sistema de limpieza y de defensa de tu organismo, todo trabaja al unísono, en silencio y sin la necesidad de tu atención o de tu voluntad. Tómate un momento para considerar esto. Tus pensamientos están generando tormentas simultáneas de infoenergía en tu cerebro y en tu sistema nervioso, que producen movimientos energéticos en todo tu sistema cuerpo-mente. En mi trabajo, he observado también que nuestro campo energético tiene la capacidad de cambiar muy rápidamente, ya que es el resultado de la combinación dinámica de una cantidad infinita de factores, que conforman nuestros pensamientos, sensaciones y sentimientos en cualquier momento dado. Nuestro campo electromagnético puede cambiar en cualquier instante, afectando tanto nuestra actividad mental como nuestra fisiología y nuestras reacciones emocionales.
Nuestro estado de ser es una respuesta colectiva a los pensamientos, a las sensaciones y a las emociones, en cualquier momento dado. Este estado es el factor que determina, a cada instante, lo que sentimos internamente y también nuestra conducta exterior. Por eso un cambio en cualquiera de los tres componentes, pensamiento, sensación, emoción, dará lugar a muchas combinaciones potenciales y producirá diversos tipos de comportamiento. Para comprenderlo mejor, podemos comparar el campo energético humano con una burbuja que nos rodease, a la que podemos llamar biosfera o aura. Esta burbuja incluye, entre otros factores, todas las creencias y decisiones internas que condicionan nuestra conducta, así como información que viene de generaciones pasadas. Todo este material estimula continuamente sensaciones y emociones. Eso crea en nuestra biosfera una frecuencia energética dada, que llamamos resonancia, única y exclusiva de cada uno. Si nos habituamos a sentirnos mal, esa resonancia atraerá nuevas experiencias de dolor similares a la frecuencia original, que conducirán a más creencias y decisiones negativas, que atraerán más dolor, y así sucesivamente. Así, aunque las experiencias y las personas parezcan diferentes, estaremos vibrando con la misma frecuencia. Así, las resonancias crean un cuadro imaginario personal, que llamamos falso yo o falsa autoimagen, que cuelga frente a nosotros y nos impide ver la realidad tal cual es, como una cortina de humo que todo lo distorsiona. Así, la realidad seguirá cambiando para nosotros en función de la frecuencia de estas resonancias. Desde un punto de vista metafísico, existen leyes universales que constantemente operan sobre nosotros generando estos patrones. Una de ellas es conocida como ley de atracción. En virtud de esta ley, hay creencias y actitudes del pasado que determinan en el presente una resonancia electromagnética que atrae hacia nosotros más de lo mismo, y nos conduce inconscientemente a la repetición del mismo patrón mental o emocional. Por ejemplo, si cuando era niño me sentí rechazado, habrá en mí una resonancia inconsciente de autorrechazo, y me convertiré en una persona artificialmente amigable, para lograr la aprobación de los demás, y así evitar la posibilidad de volver a sentirme rechazado. Entonces iré por la vida diciendo sí cuando en realidad lo que quiero es decir no, me será difícil ponerles límites a los demás, con frecuencia me sentiré usado o abusado, y cargaré con resentimiento hacia los otros o hacia mí mismo, lo que a su vez va a generar más y más rechazo interno. De esa manera, la resonancia crece y se retroalimenta indefinidamente. Entre el dolor y el gozo. El péndulo. Nuestra existencia es como un péndulo que oscila entre estados de comodidad e incomodidad o, de manera más simple, entre el dolor y el gozo. Para poder entender de manera práctica este concepto, tenemos que estar abiertos a experimentarnos a nosotros mismos como madejas energéticas. La fuerza vital que nos forma y nos anima es muy sutil, y su estado cambia continuamente. Desde hace ya varias décadas, los científicos coinciden en que materia y energía son lo mismo y en que, por consiguiente, todo es energía y todo vibra en nosotros en una determinada frecuencia. Hace miles de años, las enseñanzas espirituales de los sabios e iluminados de la India fueron llevadas a la China por maestros que venían del antiguo Tíbet. Ellos organizaron y dieron forma al corpus de conocimientos que hoy denominamos filosofía de Oriente. Algunos conceptos fundamentales de muchas de estas enseñanzas esotéricas han llegado al presente a través de los siglos, pacientemente elaborados y transmitidos a nosotros. En la China, por ejemplo, los maestros taoístas expusieron de manera muy simple su teoría de la creación del universo. Según ellos, antes de la creación, existía un estado primordial y omnipresente que denominaron principio único. Abarcaba el todo y la nada, con todo el potencial latente de la creación. Luego, el principio único se habría dividido en dos frecuencias energéticas de igual poder pero de naturaleza opuesta y complementaria, que estos sabios llamaron Yin y Yang. De esa división surgió la creación toda. La tierra y el cielo, la luna y el sol, la noche y el día, lo femenino y lo masculino, el frío y el calor, la oscuridad y la luz, lo expandido y lo contraído, lo grave y lo agudo, etc. A partir de entonces la teoría del Yin-Yang se aplicó a todo lo conocido y por conocer.
Ninguno de los dos extremos puede existir sin el otro. Para reconocer la luz necesitamos conocer la oscuridad, y para saber lo que es el frío necesitamos experimentar el calor. De manera similar, encontramos en el Antiguo Testamento, precisamente en el Génesis, una versión del yin-yang más dramática y más poética, en la que un Dios todopoderoso y omnipotente, el principio único, crea todo, inclusive al hombre, yang, y a la mujer, yin, a quienes encomienda poblar la tierra y reproducirse, generar todo lo demás. Si aplicamos este concepto de los opuestos energéticos y complementarios del yin-yang a los estados emocionales, vamos a encontrar, de un lado, el dolor y el displacer extremados, en el lado opuesto, el extremado gozo y el extremado placer. Y no es probable que sepamos mucho acerca del placer a menos que alguna vez hayamos experimentado displacer, en otras palabras, a menos que algo nos haya hecho sentir incómodos o nos haya impedido sentir placer. Solo cuando conocemos el dolor podemos experimentar su contrario, y darnos cuenta de cuán cómodos o cuán tranquilos nos sentíamos, con determinada persona o en determinada situación. La privación de lo placentero nos permite, por contraste, saber cuánto deseamos aquello que nos hace sentir bien. Por ejemplo, caminamos todos los días sin darnos cuenta de que lo hacemos ni de cómo lo hacemos, hasta que una piedrita se nos mete en el zapato o nos lastimamos un pie. Si transcurriéramos nuestra existencia humana como lo hacen los demás animales del planeta, fluyendo naturalmente entre los opuestos energéticos de lo que se siente cómodo o bien, y de lo que se siente incómodo o mal, pasaríamos una parte de ella en la zona del gozo, y otra parte en la zona del dolor, mientras que durante el resto del tiempo estaríamos atravesando todos los puntos intermedios que constituyen las diferentes gradaciones entre el dolor y el gozo. Sin embargo, las cosas no son así para nosotros. Los seres humanos civilizados hemos olvidado cómo permitir que la vida fluya de manera natural. Nuestra mente racional está programada para controlar o resistir ese ciclo natural a través de una maraña de creencias, y hábitos mentales y emocionales que conforman una identidad energética artificial. Algunos teóricos han denominado ego a este aspecto de nuestro ser. Este ego solo quiere y acepta el gozo, y evita y rechaza el dolor. A través de este condicionamiento cultural, el dolor deja de ser una experiencia energética y pasa a estar asociado con miedo, queja, culpa, vergüenza, frustración, furia y muchos otros sentimientos negativos. Es interesante observar que, cuando las circunstancias son favorables para la identidad artificial, o sea, cuando todo sucede como nos gusta o según como estamos programados, nos sentimos intensamente felices y creemos que ese estado debería ser permanente. Energéticamente hablando, estamos totalmente entregados y nuestro péndulo se mueve hacia el tope del gozo. Pero, cuando tenemos una experiencia que ocurre en algún punto entre el dolor y el gozo, nos preguntamos qué anda mal. ¿Cómo se explica que haya habido tanto dolor en mi vida? ¿Cómo se explica que haya tanto sufrimiento en el mundo? El péndulo no puede permanecer todo el tiempo en la zona de la alegría y del gozo. Esto es así sencillamente porque las cosas no están diseñadas de ese modo en este universo. Es natural que en algún momento se mueva hacia el centro, y luego se desplace hacia el extremo del dolor. Nuestra existencia, así como la de todo lo creado, transcurre en ese continuum que se da entre el gozo y el dolor, pero eso es precisamente lo que nuestra identidad artificial no está dispuesta a aceptar. Rechaza esta parte de la historia y la combate a muerte. Esto es así porque nuestra mente racional, ego, ha sido programada para evitar el dolor, y recurre a todas las estrategias imaginables para resistir el movimiento natural del péndulo. Esta resistencia solo sirve para retardar el curso oscilatorio, que a veces inclusive, en el trayecto hacia el dolor extremo, se detiene más de lo necesario en el lado del dolor, que es precisamente lo que se trataba de evitar. Así pues, la resonancia de aquello que estamos tan habituados a sentir, el sufrimiento, es realmente un producto directo de la resistencia al dolor, que por ende se perpetúa en nosotros. El péndulo no va a volver a su centro mientras no haya completado su ciclo. Cuanto más resistamos su natural fluir, más tiempo permaneceremos en el lado en que nos sentimos mal. Por eso nos es más familiar el sufrimiento que la alegría. De manera inconsciente, agotamos muy rápido las buenas sensaciones y resistimos las desagradables interminablemente.
La resonancia del sufrimiento o dolor perpetuado continuará hasta que por fin nos permitamos experimentarlo, abrazándolo tal cual es. Esto no significa que nos guste lo que está pasando ni que estemos de acuerdo con ello. Este paso es el corolario del proceso de tomar responsabilidad por la propia vida, y de aceptar lo que ella exige de nosotros. Para muchas personas, esa aceptación tiene lugar cuando la identidad artificial que llamamos autoimagen se debilita, y se cansa de resistir la realidad y pelear contra ella. En otros casos, la aceptación surge de un hacerse amigo de la vida, y de la toma de conciencia de que la oscilación del péndulo es un proceso natural. Por fin nos damos cuenta de que ya no queremos vivir solo del lado positivo del péndulo, porque hemos verificado que esa fantasía crea aún más sufrimiento. Comprendemos que oscilar es una parte natural de nuestra existencia como seres humanos y que, cuanto más lo aceptamos, más rápido se mueve el péndulo. Al mismo tiempo, la oscilación se hace más imperceptible. Ya no nos interesa ninguno de los extremos. Reconocemos que el punto central del péndulo es lo único que permanece firme y, por consiguiente, es el punto de poder. El centro del péndulo es el testigo que hay en nosotros, aquello que registra la experiencia y se da cuenta. No es masculino ni femenino. No es joven ni viejo. Es simplemente el lugar de darse cuenta. Y ese testigo es consciente con todas las partículas que conforman nuestro ser y nuestro sistema cuerpo-mente. Está impregnando todo aquello que llamamos bueno o agradable, y también aquello que llamamos malo o desagradable. Todo lo que existe, si existe, tiene esa presencia que lo impregna. Si es parte del universo, es parte de la sopa energética que todo lo crea y todo lo es. La batalla del ego contra lo que es una batalla perdida, de modo que, tarde o temprano, la aceptación y la entrega son inevitables. Es solo cuestión de tiempo. ¿Años? ¿Vidas? Claro que se puede librar infinidad de batallas, en una larga, desgastadora y costosa guerra. Todo depende de cuánto tiempo quiera uno pasar en el frente de batalla, y de la capacidad vital que esté dispuesto a pagar como precio. Dolor real, versus, dolor imaginario. ¿Cómo creamos sufrimiento? Todos hemos experimentado dolor alguna vez, física o emocionalmente. Sin embargo, existen dos clases diferentes de dolor, que surgen de dos lugares muy distintos. A uno lo llamamos dolor real, y al otro, dolor imaginario o, más comúnmente, sufrimiento. El sufrimiento siempre es generado por nuestra resistencia inconsciente al dolor real, pero el dolor real no requiere sufrimiento. Cuando hablamos de dolor, nos referimos a un concepto amplio de dolor, definido como una contracción de energía. Podemos experimentar dolor en diferentes niveles: físico, emocional o espiritual. De hecho, cuando escuchamos la palabra dolor, a menudo pensamos en manifestaciones agudas, físicas o emocionales. El dolor también puede ser descrito como incomodidad, tensión, estrés, o ser percibido como algo extemporáneo o fuera de lugar. Dolor es cualquier cosa que nos impida sentirnos bien con nosotros mismos o no se sienta bien dentro de nosotros. Dolor real. El dolor real es lo que sentimos, por ejemplo, al lastimarnos un pie. Las señales de la herida sufrida son detectadas inmediatamente por diminutos receptores en las terminales nerviosas del órgano o de la parte afectada. Esas señales son transmitidas a través de las terminales nerviosas a la médula espinal, y al instante llegan al cerebro para ser decodificadas y clasificadas. Inmediatamente, la sensación de dolor es detonada y enviada de vuelta al pie, para despertar la conciencia del peligro que se corre en el momento y, más tarde, para facilitar la curación inmovilizando el área lastimada. Cuando hay dolor real, la sensación sentida es la respuesta de nuestro cerebro a los cambios electroquímicos, o neuronales hormonales, en el área donde ha ocurrido la herida.
En el plano emocional o psíquico experimentamos dolor real cuando perdemos a alguien, incluso a un animal, a quien queríamos o que era muy cercano a nosotros. Aunque invisibles a los ojos humanos, los lazos y conexiones que teníamos con esa persona o ese animal eran muy reales. Ese tipo de pérdida puede doler profundamente, como si nos hubieran arrancado algo de nosotros mismos. En las sesiones de CMR, las personas describen esas lesiones energéticas de variadas maneras. En mi experiencia personal, cuando murió Adriana, mi esposa, sentí durante muchas semanas como si la bala de un cañón me hubiera atravesado a la altura del estómago y hubiera dejado un enorme agujero. Toda esa zona se debilitó mucho, caminaba encorvado y necesitaba sentarme a cada rato para descansar y respirar profundamente. Algunas personas, en cambio, refieren la sensación de que les falta un miembro o de tener una grieta o abertura por la que pierden fuerza. Cuando hay dolor real, lo más importante es reconocerlo, darle espacio y sentirlo en toda su magnitud. El dolor no es algo agradable y no deberíamos esperar que lo fuera. Al darle espacio y sentirlo, le damos la posibilidad de que se mueva, circule y se transforme. La reacción condicionada de negar y resistir el dolor no hace más que profundizarlo, y terminamos guardándolo en nuestro cuerpo para más tarde. Ignorar el dolor o alejar nuestra atención de él solo hace que se perpetúe. Es también muy común que en una sesión de CMR alguien libere el dolor de la pérdida de un ser querido ocurrida varias décadas atrás. El tiempo parece haberse detenido en aquel momento, y el fluir natural de la fuerza de vida se estancó allí, donde el dolor todavía está intacto, esperando ser sentido. Nuestro cuerpo sabe. Si lo dejamos hacer, va a encontrar la postura y los sonidos adecuados, y las emociones relacionadas para hacer circular el dolor. Cuanto antes atravesemos este proceso, más corto será el periodo de dolor. Dolor imaginario. Además existe lo que llamamos dolor imaginario. Desafortunadamente, la mayor parte del dolor que sentimos los seres humanos es de esta clase. El dolor imaginario tiene su origen en la mente. Cuando digo la mente me refiero a esa parte nuestra que racionaliza, opina e interpreta todo lo que acontece, sobre la base de un sistema de creencias dado. Así, la mente decide si lo que percibe es bueno o malo. Supongamos, por ejemplo, que una joven le anuncia a su madre: «Mamá, me voy a casar con Pedro». Para algunas madres esto podría ser una gran alegría, mientras que para otras puede ser lo contrario. Si la madre, debido a sus propias experiencias pasadas, cree que el matrimonio no es algo bueno, este anuncio puede provocarle un infarto, una depresión profunda o un ataque de pánico o de furia. Esto es así, simplemente, porque, en lo más profundo de su ser, su sistema de creencias le cuenta la historia de cuánto va a sufrir su hija en su matrimonio o cuánto va a sufrir ella misma al ver sufrir a su hija. Cuando el dolor imaginario se dispara, duele porque nuestra mente ha declarado un estado de emergencia interno sobre la base de creencias y decisiones elaboradas durante experiencias dolorosas del pasado. El dolor imaginario surge en la mente e inmediatamente es transmitido al cuerpo, causando todo tipo de problemas, porque con frecuencia se queda allí estancado, sin ser explorado ni procesado. Entonces, cada vez que algo dispare ese recuerdo, guardado en lo que llamo la parte sumergida del iceberg, de lo que somos, en otras palabras, en el subconsciente pensaremos y sentiremos de la manera en que pensamos y sentimos cuando sentimos el dolor originario, ahora sin saber por qué, sin entender qué está pasando. Como estamos entrenados culturalmente para rechazar el dolor y no sentirlo, el cuerpo vuelve a guardar ese dolor para más tarde. Y eso se convierte en un círculo vicioso que lastima interminablemente. Siempre que hay dolor imaginario, hay una mente que lo genera, y un cuerpo físico y emocional que dispara sensaciones y sentimientos que quieren moverse. Lo mental se convierte así en físico, confundiendo, distorsionando y resistiendo lo que ha sido real en el pasado, y lo que es real en el momento presente.
Si reeducamos nuestra mente y reprogramamos nuestros pensamientos, las creencias y decisiones que crean dolor se pueden desactivar, y lo que llamamos sufrimiento se irá con ellas. El dolor crónico. El dolor imaginario genera sufrimiento y también lo prolonga. Cuanto más dolor imaginario haya en nosotros, más sufrimiento experimentaremos. Las contracciones energéticas creadas por el dolor imaginario alteran nuestras funciones orgánicas, nerviosas y estructurales. Un dolor crónico puede ser la resultante de capas y más capas de dolor imaginario, pero también puede ser el resultado de una enfermedad o un accidente sucedidos hace tiempo. En este último caso, el dolor crónico sobreviene como la combinación de o el dolor originario, una herida, una lesión, un tumor, una disfunción orgánica, o la resistencia a sentirlo, esto no debería pasar, esto es demasiado para mí, o el dolor imaginario, miedo a estar incapacitado, miedo al futuro, miedo a la muerte, etc. Si le preguntamos a una persona que tiene un dolor crónico qué puntaje del 0 al 10 le adjudicaría a su dolor, 10 representa un dolor altísimo, insoportable, y 0, bienestar, y elige el número 8, sabremos que parte de ese dolor es dolor real y otra parte es dolor imaginario. Ahora bien, el dolor puede transformarse y disminuir si la persona deja de resistirlo, y de creer las historias que su mente le está contando. Entonces, es esperable que el dolor real original se empiece a transformar y la curación sobrevenga naturalmente. Esto es lo que ocurrió en la gran mayoría de los casos que he tratado usando CMR. Cuando hay dolor crónico, también hay una historia y una autoimagen creada por el hecho de haber sufrido durante cierto tiempo. Cuando nos acostumbramos a estar enfermos o doloridos, pensamos que poseemos la enfermedad, a menudo oímos expresiones como mi artritis o mi tumor. Liberando estas cargas estancadas, ese hipotético número 8 podría disminuirse a niveles mucho más manejables, a 1 o incluso a 0. Sin embargo, como en todo, hay excepciones y las cosas pueden darse de otra manera. He visto a mucha gente recuperarse de sus dolores crónicos con solo desactivar el sistema de creencias que lo sustentaba, véanse los casos reales citados en los capítulos 8 y 9. Otros han tenido que ir más allá del proceso de desactivación de creencias. Tuvieron que permitirse sentir el dolor creado por esas creencias y desactivar la autoimagen resultante. Esto implica hacer cambios radicales de percepción, de hábitos y de comportamientos. Otros han tenido que profundizar todavía más, sintiendo y reviviendo el dolor original de manera total y cruda, accediendo a veces a experiencias anteriores al nacimiento e incluso a resonancias generacionales, o al simple y puro dolor común a toda la humanidad. Cuando alguien acude a nosotros en una consulta, nunca sabemos qué va a suceder. No sabemos por qué algunos solucionan su problema simplemente volviendo a una herida de la infancia, mientras que otros tienen que ponerse en contacto con resonancias ancestrales de varias generaciones atrás. No importa de dónde vengan esas resonancias, siempre las tratamos como energía presente. Evitar el dolor es sabio, resistirlo no. Todos los seres vivientes estamos diseñados para evitar instintivamente el dolor. Mantenerse alejado de situaciones dolorosas es sabiduría instintiva. Eludir situaciones de las que podemos salir lastimados es hacer uso de las habilidades naturales con que contamos por el simple hecho de haber nacido. Uno no apoya la mano en la tapa del horno si sabe que está caliente y se va a quemar. Sin embargo, si el dolor ya se está manifestando, es muy tarde para evitarlo. Debemos salir a su encuentro y, como reza la cita de Rumi, permitirle entrar. Esta es la clave para transformar el dolor, sanarse rápidamente y vivir una vida libre de sufrimiento. Cualquiera puede ver la diferencia entre los adultos civilizados, por un lado, y los animales y los niños pequeños, con respecto a cómo se relacionan con el dolor. Si un niño pequeño siente tristeza, llora. Si siente cólera, grita. Si siente miedo, tiembla. De este modo, los niños honran lo que están sintiendo.
Cuando los niños sienten dolor se permiten experimentar esa sensación o sentimiento, porque aún no han aprendido a hacer lo contrario, dejan que su cuerpo procese naturalmente lo no placentero, llorando, gritando o sacudiéndose, exageran. Intensifican lo que sienten tanto como pueden, hasta que pasa, finalmente se relajan. Minutos más tarde, actúan como si nada hubiera sucedido y vuelven a jugar. En los adultos civilizados, este proceso es notablemente distinto. Son expertos en deshonestidad emocional y en pretender que no sienten lo que sienten. Cuando están tristes, se dicen a sí mismos y a los demás: no pasa nada. Cuando están enojados, se dicen a sí mismos y a los demás: está todo bien. Cuando tienen miedo, actúan como si todo estuviera bajo control. Sin embargo, esas mismas personas actúan de manera muy distinta cuando experimentan sensaciones y sentimientos agradables y socialmente aceptados, por comunicar los cuales, además, será premiado. Solo es aceptado y bien visto expresar los sentimientos pasibles de ser relacionados con el lado bueno de la vida. Entonces esa persona experimentará, expresará y agotará rápidamente esas sensaciones, y pronto querrá y necesitará más. Cuando describimos un sentimiento como negativo, estamos resistiendo su existencia. Cuando negamos algo que sentimos y nos juzgamos por sentirlo, estamos negando una parte genuina de nosotros mismos. Es posible que, en nuestra niñez, alguna vez nos hayamos sentido furiosos con uno de nuestros padres. Si en nuestra familia nos hubiéramos sentido completamente seguros de expresarnos, probablemente habríamos comunicado lo que sentíamos, en el mismo momento y sin dudarlo. Si ese no fue el caso, probablemente hayamos enmascarado nuestros sentimientos conforme a lo que creíamos que se esperaba de nosotros. Quizás hayamos reprimido esa furia y la hayamos reemplazado por sentimientos de culpa o vergüenza, mientras nos decíamos a nosotros mismos: ¿qué clase de hijo soy, que siento esto por mi madre? También es posible que hayamos usado otra estrategia muy común, la de reprimir la emoción que sentimos tapándola con miedo. Si le digo lo que siento, me va a matar o, en una versión sublimada, me va a abandonar o, simplemente, ya no me va a querer. Crecimos y fuimos educados para cambiar lo que sentimos por algo más compatible con nuestra identidad artificial, y con las escenas imaginarias de cómo deben ser las cosas en esta familia, o en esta sociedad o en esta pareja. Probablemente hayamos vivido gran parte de nuestra vida ejercitando alguna o varias de estas maneras de resistir lo que nos sucedía. Ejemplos de acciones con sus respectivos diálogos internos. 1. Negación. Está todo bien, no hay problema. 2. Juzgamiento. Esto no debería pasar. 3. Evitación. ¿Qué puedo hacer para distraerme? 4. Medicación. Me tomo un calmante. 5. Queja. ¿Por qué a mí? 6. Análisis. ¿Qué significa esto? 7. Oración. Dios mío, quítame este dolor. 8. Visualización. Imagino que se va. 9. Inculpación. Es culpa mía, o de él, de ella. Ejercicio. Toma un papel y un lápiz y contesta las siguientes preguntas. ¿Cuáles de estas formas de resistencia y negación has utilizado en tu vida? ¿Cuáles estás usando todavía? Anota cualquier otra forma de resistencia al dolor que no esté en esta lista. Pon atención en tu cuerpo y nota qué se siente mientras lo haces. Si resistimos lo que es y los sentimientos presentes, no podremos digerir la experiencia. Eso se traducirá en una sensación extremadamente desagradable, intolerable a veces. En términos energéticos, las emociones desagradables o no placenteras son almacenadas, y crean contracciones que forman lo que llamamos cuerpo del dolor.
El cuerpo del dolor es la acumulación de todas las experiencias sensoriales incómodas o emociones no placenteras que uno no reconoció o no se permitió sentir en el momento en que estaban ocurriendo. Estas sensaciones siempre fueron resistidas y, por consiguiente, no fueron procesadas nunca. El cuerpo del dolor es la suma de todas las experiencias negativas y dolorosas que hemos tenido, de todos los traumas físicos o emocionales y de todos los miedos, vergüenzas, culpas, enojos y tristezas que no nos hemos permitido sentir. También está formado por las contracciones creadas en nosotros por lo que llamo mente profética, esa parte de nuestra mente racional que trata de anticiparse al futuro y genera diversas formas de ansiedad, temor, cólera y tristeza acerca de lo que pueda llegar a suceder. Hemos sido, y estamos siendo, programados para percibir la vida de una manera que nos causa sufrimiento. Esto es resultado tanto de la ignorancia como de la imitación. La mayor parte del sufrimiento humano es imaginario y, por lo tanto, innecesario. Resistir es sufrir. A menudo no nos gusta lo que nos pasa, y vivimos en un estado de insatisfacción casi constante. Raramente nos sentimos felices con nuestra vida. Además, nuestra programación civilizada genera la creencia colectiva de que nunca somos suficientemente adecuados o estamos completos. Esa es la creencia base de lo que llamamos progreso, y es posible que tenga un costado beneficioso, aunque sin duda posee un costo emocional muy alto. No me gusta esta manera de vivir, no estoy listo, es demasiado para mí, esto no debería pasar ahora son pensamientos que nos surgen cuando no podemos reconocer la simple verdad de que en el universo todo fluye, y que nuestra fuerza vital necesita fluir con la vida de la misma manera en que un río necesita fluir hacia el océano. Al negar cualquier cosa que pudiera estar ocurriendo, luchamos contra el universo y toda la creación. Y es importante comprender que esa pelea está perdida desde el principio, porque los planes que informan el universo, así como todo lo creado en él, son muy poderosos. Cuando pensamos en términos de debería ser o no debería ser, estamos ignorando el hecho de que todo sucede por alguna razón y, aunque no conozcamos esa razón, está apoyada por la fuerza creadora de todo lo existente. Cuando nuestra mente racional produce pensamientos de resistencia y negación acerca de las circunstancias de nuestra vida, la fuerza vital que fluye naturalmente en nosotros se estanca y se acumula. Este proceso de acumulación da origen a un exceso de energía que se llama carga emocional negativa y genera sufrimiento, físico o emocional. Imaginemos que un río fluye libremente hasta que su cauce es bloqueado en un punto por un dique. El resultado será un gran volumen de agua estancada. Habrá exceso de agua bloqueada río arriba y faltará agua río abajo. Esa enorme presión originada por el dique, junto con el desequilibrio ecológico resultante, no afectará solo al río, sino a todo lo que lo rodea. Lo mismo sucede cuando le ponemos un dique a una sensación o sentimiento. La fuerza vital queda atrapada en nuestro cuerpo igual que el agua del río es contenida por el dique, y crea en nosotros el cuerpo del dolor. Produce una resonancia energética negativa, que afecta nuestro bienestar físico, emocional y espiritual. En la medicina china existen dos reglas de oro que nos ayudan a entender de qué modo se crea el dolor. La primera de ellas es: cuando la fuerza vital, Qi, se estanca, las enfermedades se manifiestan. La segunda afirma: cuando hay dolor, hay exceso de energía, Qi, acumulada. El exceso de energía atrapada en los circuitos del sistema cuerpo-mente produce en todos los niveles un desequilibrio conocido en esta medicina como desequilibrio energético yin-yang. Por un lado hay energía en exceso, mientras que del otro lado no hay suficiente energía. Juntos, el yin y el yang representan el movimiento dinámico, creativo y eterno del universo, y también están presentes en nosotros, como parte del universo que somos. Si nos resistimos a aceptar a alguno de ellos, en general, el yang, dentro de nosotros o si negamos su existencia, nuestra fuerza vital se convertirá en energía estancada e insalubre. Estaremos desconectados de la vida y de nuestro propio ser, y el sufrimiento será nuestro más fiel compañero.
Así, negar o resistir lo que la vida nos trae equivale a bloquear con rocas la corriente del río. No se puede nadar contra la corriente. Este refrán fue acuñado por siglos de experiencias de dolor. ¿No es lo suficientemente claro? Si cambiamos nuestras reacciones, si aceptamos el hecho de que esto me está pasando ahora y, por lo tanto, existe, permitimos que la fuerza vital estancada fluya de nuevo y, finalmente, se transforme. Podemos seguir peleando con nuestra vida tanto como queramos, podemos negarla y resistirla hasta la muerte misma, pero también podemos intentar aliarnos a nuestra vida para hacer juntos el trabajo que haya que hacer. Podemos ignorar el dolor tanto como queramos, pero, si le damos espacio y lo escuchamos, se abrirá ante nosotros la puerta de un decisivo proceso de transformación. Una vez que nos comprometemos con nuestra vida y la abrazamos en su totalidad, el milagro del alivio nos visita.